La derrota en la Primera Guerra Mundial y las humillantes condiciones del Tratado de Versalles alentaron en Alemania ánimos revanchistas. En este contexto, la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolfo Hitler en 1933, fue un acontecimiento esperado. El entonces canciller de Alemania declaró: "La decisión final es ampliar el espacio vital. Por eso, el ejército alemán debe estar preparado para actuar y la economía alemana debe estar preparada para la guerra". Las palabras coinciden con los hechos. Alemania abandonó la Sociedad de Naciones, rechazó participar en la Conferencia de Desarme y el gobierno introdujo el servicio militar obligatorio. El 11 de julio de 1936, el gobierno de Reich reconoció la plena soberanía de Austria, pero no pasó ni 2 años cuando este país fue anexado a Alemania. Y en septiembre de 1938 ocurrió un acontecimiento considerado en la historia como una conspiración. En Múnich, los primeros ministros de Gran Bretaña y Francia, Chamberlain y Daladier, y los líderes de Alemania e Italia, Hitler y Mussolini, firmaron un acuerdo que permitió la división de Checoslovaquia. Fueron anexados a Alemania la zona de Sudetes. 6 meses más tarde, las tropas alemanas violaron el acuerdo de Múnich y ocuparon toda la República Checa. La política llamada apaciguamiento comenzó a dar sus frutos. El intento de crear una coalición anglo-franco-soviética fracasó y no pudo ser de otra manera. El primer ministro británico no ocultó sus planes. Como respuesta, Stalin aceptó negociar con Hitler y el 23 de agosto de 1939, el ministro alemán de Relaciones Exteriores llegó a Moscú. El mismo día en el Kremlin fue firmado el Tratado de No Agresión, más conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Este tratado contenía unas cláusulas secretas que fijaron los límites de la influencia alemana y soviética en Europa del Este. La guerra comenzó una semana después del banquete con motivo de la finalización exitosa de las negociaciones soviético-alemanas. El 1 de septiembre de 1939, las tropas nazis invadieron Polonia, forzando a Gran Bretaña, Francia y otros países a declarar la guerra a Alemania. El 13 y 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Apelando a la unidad nacional en estas circunstancias, Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho, acorde con la de los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio maquinaria, tecnología y créditos. En ello se fincó la industrialización del país. También con motivo de la guerra logró establecer un pacto con los obreros, que se alejaron de huelgas y manifestaciones. Así, con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, la aviación militar se vio impulsada hacia nuevos desafíos en una estrecha alianza con los Estados Unidos. En julio de 1944, el gobierno ordenó la creación de un grupo de perfeccionamiento que sería enviado a los Estados Unidos a fin de que actualizara sus conocimientos en materia aeronáutica. El grupo, conformado por 299 hombres, incluía a los mejores pilotos, mecánicos, técnicos en armamento y expertos en electrónica provenientes de la clase militar en todo el país. Los pilotos, en particular, recibieron un entrenamiento intensivo en territorio estadounidense con miras a su participación en los combates. En diciembre de 1944, el gobierno autorizó que los cuadros preparados en el país del norte recibieran el nombre de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Del grupo de perfeccionamiento aeronáutico, se eligió entonces a un equipo selecto de 30 pilotos, que integraron el Escuadrón de Pelea 201 al mando de aviones P-47 Thunderbolt. Al término de la guerra, los pilotos mexicanos retornaron a los Estados Unidos y, concluida su responsabilidad, emprendieron un largo viaje por tierra hasta la capital de la República.